El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores, tampoco para gente con un pensamiento egocéntrico. ¿Cuentas con un oído sensible? Si presentas alguno de los anteriores síntomas, por favor, no escuches la siguiente sesión que presenta Census Capacitación. De lo contrario, eres bienvenido. Rompiendo paradigmas, con el tema El contador debe conocer de contratos, en vivo con Antonio Aranda y Martín Rojas Tamayo, y como invitado, maestro Roberto Valenzuela. El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores, tampoco para gente con un pensamiento egocéntrico. ¿Cuentas con un oído sensible? Si presentas alguno de los anteriores síntomas, por favor, no escuches la siguiente sesión que presenta Census Capacitación. De lo contrario, eres bienvenido. Rompiendo paradigmas, con el tema El contador debe conocer de contratos, en vivo con Antonio Aranda y Martín Rojas Tamayo, y como invitado, maestro Roberto Valenzuela. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras... Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a una noche más de Rompiendo Paradigmas con su buen amigo Martín Rojas Tamayo y su servidor Antonio Aranda. Hoy tenemos un invitado de lujo hablándonos de contratos. El contador debe saber de contratos en este capítulo 40. Mi estimado Martín, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, mi Toño? Buenas noches, bienvenido a Rompiendo Paradigmas, como cada miércoles, 21 horas, desde el epicentro de la noticia. Como bien dice Toño, tenemos un invitado de lujo, un maestro de maestros que estoy aprendiendo N cantidad de cosas de él. Tiene un amplio conocimiento en diferentes materias, pero ahorita estoy aprendiendo temas corporativos con él y tuve la fortuna de compartir el escenario viendo el tema de contratos. Por eso se me ocurrió la idea de invitar al maestro Roberto Valenzuela para que nos hable sobre este aspecto de los contratos. Como el nombre del episodio lo dice, ¿no? El contador debe conocer de contratos, porque hay muchos paradigmas a través de este tema de contratos. Maestro Roberto, bienvenido a su programa Rompiendo Paradigmas. Gracias por acompañarnos. Hombre, un gusto estar con ustedes esta noche y bueno, pues siempre temas interesantes, ¿no? Hace 8 días me tocó estar de espectador viendo a mi querida amiga Olivia, ¿no? Que dio una plática bastante interesante, ¿no? Porque creo que de repente, aún a estas alturas de la vida, seguimos sin darle el justo mérito y valor a las actividades que desarrolla la mujer, ¿no? Y ella lo planteó muy bien, además creo que es un ejemplo vivo de que cuando se quieren hacer las cosas se puede, ¿no? Y obviamente, pues, tener todo el reconocimiento. Un gusto, pues, por la invitación. Definitivo. Tenía tanta energía que no pude dormir, ¿no? Porque me dejó así con mucho power. No, bueno, es que ya es así, es así. Se te va el sueño. Si eso lo provoca a través de una pantalla, de un monitor, imagínate. Bueno, tú la conoces en persona, está llena de energía, entonces igual te regresas de Culiacán, igual con una carga de batería bastante intensa. Definitivo, definitivo. Martín, yo pensé que eran las bebidas que te tomas en la noche, güey, los que no te dejan dormir. Además, una anécdota, una vez estábamos, el maestro Roberto, el maestro Julio Constantino, una noche antes de dar un curso allá en Veracruz,
pues estábamos en el bar y yo dije, ya me conozco, entonces mejor no tomo porque si no, el curso en la mañana voy a estar un poco, ¿cómo te diré? Con las ideas vagas, ¿no? Y se me ocurría entrarle a la coca, maldita azúcar, no me dejó dormir, entonces me fui en vivo por el azúcar, ¿no? Pero bueno, gajes del oficio, excelentes anécdotas, y pues si no tienes mal, Toño, vamos con el tema que nos atañe el día de hoy de los contratos, ¿no? Antes de ir con el tema, vamos saludando aquí a las redes sociales que se están conectando, a Mireya López, que nos manda saludos, a Pam Bunrey, a Mario Alejo, Rosario García, que nos manda también saludos, Emanuel Figueroa, que están por aquí. Y ojalá puedan replicar esta transmisión que está hecha también para ustedes, mis estimados amigos. Y hablar de contratos, mi estimado Martín, contratos, bien. En las redes sociales hemos visto que hay un amigo tuyo, ¿no? Que los vende así, que te dice, ¿sabes qué? Hay tantos contratos por tanto dinero, y le llaman machotes, ¿no? Entonces a ti te gustan los machotes, Martín. Y entonces, pues esta gente baja el machote y empieza a llenarlo, y pues así es como se entrega un contrato. ¿Correcto, Roberto? Bueno, estamos hablando del ser o del deber ser, porque hay que empezar por ahí. Digo, vamos a empezar a hablar de cuestiones filosóficas para aterrizarlo en el conocimiento y en el mundo real, porque justamente, yo no sé si fue tu intención, Antonio, pero le describes muy bien una conducta. No me atrevería a afirmar que es generalizada, pero sí muy común, ¿no? En el sentido de Usual. que de repente somos muy dados ahí a que, oye, pásame un contrato de arrendamiento, prestación de servicios, o de comodato, de mutuo, de préstamo, o de la materia sobre el tema que sea, y creemos que somos buena onda, somos bondadosos con la gente que nos lo solicita, y atentamente rápido decimos, yo te paso uno, pásame tu mail y te lo envío, ¿no? En realidad, creo que lejos de estar haciéndole un favor a la gente, lo estamos perjudicando, ¿no? Porque, bueno, nosotros podemos dar N ejemplos de una serie de cuestiones complejas, ¿no? Que, en atención a esto que comento, lejos de ayudar a una persona, a tu cliente, la verdad es que lo perjudicas, ¿no? A manera de ejemplo, eh, un asunto que recientemente atendimos, resulta que en Ciudad de México firman un contrato de mutuo, muy mal hecho, por cierto, porque justamente pues, es un tema de formato. A mí no me gusta denominarle eso de machote porque no sé, como que no me agrada pues la connotación, pues, pero de formato. Y resulta que, fíjense, es un tema de un evento que se da aquí en Ciudad de México. Las partes residen en Ciudad de México, y resulta que cuando vemos el contrato, decía la última cláusula normalmente, que habla de la jurisdicción, de la competencia para el caso de que exista alguna controversia, ¿no? ¿En dónde se va a dirimir dicha controversia? Y resulta que el contrato decía que en los tribunales competentes de Baja California, ¿no? Y justamente a nosotros llegó, al despacho llegó este tema con esa controversia, y dices, bueno, pues hay que litigarlo en Baja California, ¿no? Porque así lo pactaron las partes. Finalmente, pues eso es lo que sucede. Digo, este es un caso fuera de la materia fiscal, digo, aplicable al derecho común, al derecho privado. Pero vean, quiero iniciar con esto, o esa fue mi intención, para resaltar lo grave que puede resultar hacerle un favor a alguien, enviarle un contrato cuando te lo solicitan. Y ahora que en las redes sociales es muy sencillo, muy fácil, y que a todo mundo se le ocurre poner ahí en un post, ¿no? De que alguien que me facilite un contrato, y ahí va pues, todo el mundo a hacerlo. Y lo hace, yo creo que de buena fe, pero la buena fe no es suficiente cuando se trata de cuestiones legales. Siempre hay que hacer las cosas de manera diligente, adecuada, profesional, ¿no? Y entonces, este es mi comentario inicial en relación al tema de los contratos. Y para mencionar lo que está diciendo Roberto, no tan solo es
quien firma el contrato, ahí les va una anécdota que yo viví en la Feria Internacional de Franquicias, cuando torpemente, llegué en 2013, 2014, no recuerdo si fue 13 o 14, y firmo un contrato de franquicia donde decía eso mismo que está hablando mi estimado Roberto. Me llevaba a la jurisdicción del estado de Jalisco, y en el momento en que pues yo, esta franquicia era completamente un fraude y yo quise, ¿no? Pues ya ir incursionar en la cuestión legal, pues tómala, ¿no? Por eso acabé estudiando Derecho, porque tómala, pues no podía, me iba a salir más caro viajar a ese estado, estar viajando, ¿no? Que perder mi dinero. Y al final lo que hice pues, fue perder prácticamente el dinero, ¿no? Por no fijarme qué fregados estaba yo firmando en ese momento. Es un claro ejemplo que acaba de dar Roberto, ¿no? Sí, es tu clásico problema de no saber leer. Leer. Leer con triple E, de leer y entender. Pero fíjense, eso no es privativo de aquí en los cuates, ¿eh? Nosotros tenemos clientes, monstruos, cadenas, corporativos, que me mandan el contrato disque para recabar firma y le ponen el nombre de otra empresa, los datos de otra empresa, el clausulado, las condiciones, sabrá Dios de dónde se lo sacaron. Ah, pero lo mandaba el director del jurídico del corporativo, ¿no? Entonces, híjoles, yo sé que a veces delegamos chamba, ¿no? Igual me pasó con un corredor público, estaban haciendo un contrato, ya saben cómo soy de hocicón, y digo, oiga, ¿esto es correcto o no es correcto? Y el notario que es, el corredor que es bien, bien de los fifís, con su cara de qué habla contador? Cuando vio su error, ay, es que se lo di a mi sobrino, acaba de entrar, ustedes disculpen, y estamos ahí en junta de consejo, ¿no? Pero pues nos pasa a todos, pero no debiera ocurrir, y menos, por ahí alguien, yo le dije, oye, de esos que venden 200 pesos te regalan calculadoras y estampitas, o cómo se llaman, stickers, o para que pongas tu imagen ahí en tu WhatsApp, no lo compres, porfa, porque corres un riesgo, no estás comprando la solución, estás comprando un posible riesgo, ¿no? Y me dice, no, es que yo lo compro a 200 pesos porque de ahí parto. Entonces quiero partir de ahí, mi estimado Master Roberto. Ahora, antes de darle la palabra a Roberto, preguntar, ¿por qué menosprecia, no es menos, cómo no tener la debida atención ante la parte de la realización del contrato? Es decir, si nos vamos a la parte social, la gran mayoría lo ve como de, güey, pues es que nada más es poner ahí unas cláusulas, llenar en declaraciones y listo. O sea, no tiene más ciencia. Eso es lo que piensa la gran mayoría. Y usualmente, o díganme las personas de redes sociales, ¿por qué utilizan el contrato que alguien más les dio o que les vendió, lo que está mencionando Martín? ¿Por qué lo utilizan? Me gustaría que nos mencionaran por qué lo hacen. Y bueno, mi señor Roberto, te doy la palabra. ¿Por qué crees que lo hagan? Bueno, pues yo creo que en el mundo de los contadores lo hacen por tratar de darle un servicio a sus clientes, por ayudarlos. Eso es lo que yo creo, porque nunca pienso que actúen de mala fe. Sin embargo, creo que hay que ser conscientes, digo, nuestra formación es de ser contadores y desde luego, pues apelando a ello, tendríamos que enfocarnos a lo que, a nuestra especialidad, para lo que nos preparamos, por lo cual nos otorgaron un título, nos concedió una licencia el gobierno para ejercerla, ¿no? Yo creo que invadir esferas de otras licenciaturas, de otras áreas, pues desde luego, más allá de esa buena intención que puede tener un profesionista, yo creo que sería mucho más honesto decirle a nuestro cliente, oye, yo sé, y aquí quiero dar pauta para ir desahogando el tema que nos reunió, debe saber el contador de contratos. Yo creo que debe saber lo básico, debe saber lo elemental, debe saber qué tipo de contrato requiere formalizar. Pero de eso a que
él los redacte o que ocupe esos famosos formatos, que alguien se los pase, creo que hay una distancia realmente considerable, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un tema bastante delicado. Y como todo en la vida, mira, incluso Martín, que es expositor y que es especialista en normas de información financiera, imagínate, y lo digo con todo respeto, que le dijéramos mañana, oye, Martín, pues ponte, te ofrezco un curso del ámbito legal y fiscal de los contratos. Y a lo mejor él es muy entusiasta, muy asertivo, muy abierto y dice, pues no importa, yo voy a dar ese curso de los contratos. Y bueno, más allá del ímpetu, del buen deseo y de las buenas intenciones, ¿qué exposición nos podrá dar Martín respecto de ese tema? Y lo mismo sucede en la práctica profesional. Hay muchos, y no quiero aquí, quiero hacer una pauta para decir que lo que voy a comentar no se trata de aventar piedras porque no es mi estilo. Yo creo que aquel que le echa tierra a los demás finalmente se queda con las manos sucias. Eso me queda claro, ¿no? Pero sí quiero hacer mención de lo siguiente. Yo creo que para hacer esta analogía con los contratos, un expositor debe de hablar de lo que tiene experiencia, porque la práctica sin experiencia no es nada. Para eso nada más me voy a leer la ley. Lo mismo sucede con los contratos. Debe de redactarlos el especialista. Y en nuestro ámbito que involucra no solamente el derecho privado, sino también el derecho tributario, que es parte del derecho público, pues se vuelve mucho más complejo porque hay que darle dos matices, hay que cumplirlo. Y nada más para dimensionar la importancia y trascendencia que tiene redactar un contrato, me voy a permitir hacer esta analogía. Las leyes que emanan del Congreso de la Unión, pues son coercitivas para todos los gobernados. No es opción obedecerlas o no. De tal suerte que si tú violas una disposición, pues te haces acreedor a una sanción, depende de la norma. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el ámbito de los contratos, en el ámbito del derecho privado? Las reglas que se plasman, que se establecen en ese contrato, son ley para las personas que participan de su celebración. De tal suerte que solamente ante el incumplimiento de esas normas, de esa ley particular, interviene el Estado para dirimir la controversia y en su caso determinar quién es el responsable del incumplimiento de un contrato. Entonces, con esto quiero dimensionar la importancia y trascendencia que tiene elaborar un contrato y con ello, desde luego, también recalcar que la persona facultada, idónea para ello, pues es evidentemente el abogado. Ahora pregunta, mi estimado Roberto, sí, y voy a hacer esta analogía a un coloquialismo, ¿no? Las personas saben que beber Coca-Cola te hace daño. Perdón por la marca, ya dije una marca. Pero lo hacen, ¿no? Al final lo hacen. ¿Por qué si el contador, la empresa está bueno, no digo consciente, porque una persona consciente pues no lo haría, está inconsciente, pero cree que está consciente. Y lleva a cabo pues este tipo de actos, actividades de realizar así los contratos mediante un formato, ¿no? Y prellenado y ya, se acabó. ¿Qué es? Mencionaste hace rato algo. No es, el contador lo hace de buena voluntad para no perder ese cliente, ¿no? Porque el cliente piensa que el contador es todólogo y también ve la parte de los contratos. El cliente no tiene la visión. Él dice, ¿sabes qué? Necesito un contrato. ¿Tú me lo haces? No. Entonces llega con otro profesionista, el otro dice, no se preocupe, yo se lo hago. Y se lo termina haciendo. Entonces si no accedes, pues terminas perdiendo al cliente, ¿estás de acuerdo? Ahora bien, si están conscientes y también yo creo que muchas de las veces en webinars, en cursos, en lo que sea, se les ha dicho de los riesgos, pero parecía como que les pasa por acá y no les entra. ¿Por qué razón?
Pues yo creo que la razón es porque nunca, quizá, nunca se Se las han metido. dejado literal caer de, a ver, señor, usted hizo una pendejada y ahí va. Quizá, No han pero pagado las consecuencias. sí, porque a lo mejor no ha habido una consecuencia, el contrato se cumplió y no pasó nada. Pero el día que suceda, ese día, pues desde luego van a tener en claro que su conducta, su actitud no fue la correcta, ¿no? Y yo creo que es algo en lo que debemos de trabajar. Justamente tú lo mencionas, y yo también me pronuncié en el mismo sentido, de que queremos darle un buen servicio, digámoslo, si se me permite, que a mí no me gusta el término integral, a un cliente, y con esa buena fe actuamos y le decimos, yo te hago el contrato. Y por ahí partimos de un error, porque yo lo menciono mucho como profesionistas. Y es también un error que tienen los contadores y por ahí los invito a que hagan los comentarios. Dicen, es que no celebraste tu contrato de prestación de servicios. Y les digo, oye, a ver, ¿te pagan una iguala mensual? Sí. ¿Tú les calculas impuestos? Sí. ¿Les entregas estados financieros? Sí. Pues sí tienes un contrato de prestación de servicios. Lo que no has hecho es pactado por escrito las condiciones del contrato, pero eso no te exime de una responsabilidad profesional. Y esto se da mucho, por ejemplo, cuando decide el contribuyente, pues cambiar de contador. Dice, oye, entrégame mis documentos y el contador, no, me debes tantas mensualidades. Entonces, hasta que me pagues, te voy a reintegrar tu documentación y tu información. Caray, eso es una conducta incluso penal, ¿eh? Y mucho te dicen, oye, es que no celebramos contrato. Tienes contrato, ahí están los elementos de prueba, los pagos mensuales, los FDIs, la entrega de la documentación, el cálculo de impuestos. Hay contrato. Tu error es que no has pactado las condiciones y el alcance. Entonces, si nosotros nos educamos para que iniciemos con nosotros mismos redactando nuestros contratos y en estos determinar puntualmente el alcance de nuestros servicios, no tendríamos por qué irnos a este tipo de conductas, ¿no? De que, te ofrezco un contrato. No, mira, el alcance de mis servicios es este. Nosotros normalmente decimos, a ver, si por ejemplo, en el caso del área contable de la firma, el alcance es este, ¿no? Presentar, registrar las operaciones, determinar impuestos, presentar tus declaraciones anuales, constancias, etcétera, lo que el lugar, estados financieros. Pero, por ejemplo, si te emiten un requerimiento, se te cotiza por hora. Eso está fuera del alcance de mi prestación de servicio. Si tienes o eres sujeto a ejercicio de facultades de comprobación y quieres que nosotros la atendamos, se te cotiza por hora. Y eso normalmente nadie lo hace. De tal suerte que cuando un contribuyente tiene un procedimiento de esta naturaleza, ahí va y le dice al contador, atiéndelo. Y el contador pues dice, sí lo atiendo. Y no cobra lo que legítimamente debería de cobrar. Entonces, creo que nosotros estamos también cayendo en una omisión que nos conduce a malbaratar también la profesión por no saber manejar contratos. Y digo, tiene muchos otros efectos, pero creo que esto es interesante comentarlo. Te entiendo así, pero vamos a ver el trasfondo. ¿No tiene miedo el contador de perder el cliente, Martín? ¿No le da cuscús de, es que si le pongo que atender un requerimiento no forma parte de mi contrato, entonces le voy a cobrar, como acaba de decir, por hora? Entonces es cuando el cliente dice, cabrón, ¿no? ¿Cómo que me vas a cobrar? ¿Por qué? Y entonces ya te empiezan a poner peros. No el contador, no los profesionistas se mueven con base en el miedo de que esta persona le diga, ¿sabes qué? No quiero tu servicio. Ya no, siempre no. Una mala práctica, ¿no? Yo lo viví mucho como auditor, lo que decía Roberto en el clausulado de lo que nosotros llamábamos, imagínate, hasta el nombre. A principios de siglos le llamaba carta arreglo, hasta que dentro de la firma, una Big Four, hasta que un abogado dijo, ¿cómo que carta arreglo? Como que me suena medio raro, ¿no? Bueno, la carta contrato. Dentro de eso, el clausulado es lo que dice Roberto. Este es mi alcance y esto adicional se cobra por aparte. Sí se tiene miedo, claro, pero el miedo cuesta. El miedo es un riesgo adicional no medido. El riesgo es tiempo perdido que pudiste haberlo aprovechado en otro cliente que te puede redituar.
Es como lo dijo Roberto ahorita, empezamos por nosotros mismos prestando servicios sin ese respaldo del contrato, obligaciones de ambas partes. Y empezamos a malbaratar el tiempo, el esfuerzo, el conocimiento. Y díganme si no, muchachos, siempre, de lo siempre, el contador tiene la maldita culpa. Y eso lo he constatado, no en el 100%, sino en 99.99% de los empresarios. Al primero que voltean a ver es al contador. Y en lo personal a mí me dijeron, a ver, contador, chútate este contrato. Me lo mandaba un cliente, me lo mandaba un proveedor, me lo mandaba el banco, y dice, dime si está bien o está mal. Dijo, a ver, permíteme. Y es un tema al que quiero llegar con Roberto. Yo como contador, ¿qué le debo conocer o entender? Si bien hay aspectos jurídicos que cuidar, porque luego veo contratos, imagínense, y no sé cuál será tu comentario, Roberto, pero por ahí escuché de un abogado que decía un contrato 3 hojas máximo y se acabó, porque luego me saca su mamotreto de 32 hojas que como pura paja. Yo creo que depende de cada transacción, depende del clausulado, de las obligaciones. Puede haber cantidad, calidad, tiempo de respuesta, tiempo de entrega, N cantidad de situaciones. O como siempre ponemos, los generales, identifíquense las partes, ¿no? Y unos me dicen, pues yo digo que soy empresa mexicana legalmente constituida con domicilio en tal. Ya. Y otros me sacan el extracto del acta constitutiva. Tú te dices como contador, oye, ¿qué es lo bueno? Porque hay formatos o hay formas de hacer las cosas distintas. Y ahí es en donde me apoyo del abogado. Pero antes de profundizar en este tema, quisiera tocar base con Roberto con lo que dijo al principio. Yo siempre he dicho que en toda transacción existe un contrato. Y muchos dicen que no. Digo, oye, las ventas que hace la empresa tienen contrato. No, porque en México no se estilan los contratos, porque en México nos vale gorro. Y entonces empezamos desde el origen. Pues qué carambas tienes en la mente que es contrato. Las normas de información financiera, por ahí les ponía en un grupo de WhatsApp. Para poder aplicar la norma de ingresos, te remite a muchas cosas a los contratos. Y si leen la norma, te habla de la satisfacción de las obligaciones establecidas en los contratos. Las cuentas por cobrar, ahora le llaman instrumentos financieros por cobrar, si se derivan de un contrato. Las cuentas por pagar, instrumentos financieros por pagar, porque se derivan de un contrato. Entonces me empiezo a preguntar, y creo que lo comentó Roberto ya, y la norma te lo repite en cantidad de veces. El contrato puede ser oral o escrito, como el ejemplo que puso Roberto. Oye, ¿hubo prestación de servicio? Sí. ¿Hay contraprestación? Sí. ¿Hay acuerdo de voluntades? Sí. Entonces, ¿por qué dices que no hay contrato? Entonces traemos un paradigma, ¿no, Roberto? De que si no está en blanco y negro y ahora contaminado con la fecha cierta que tiene que pasar a fuerza por un notario, si no existe eso, no hay contrato. ¿Qué opinas, Roberto? Tu audio, Robert. Sí, esa es otra, digamos, un misterio sin resolver, ¿no? Otra cuestión. Efectivamente, somos muy dados a decir que no existe contrato cuando realmente sí existe. Lo que pasa es que nos confundimos con los términos. Y son términos elementales, básicos. Entonces, si no sabemos distinguir cuál es un contrato, cuando hay un contrato consensual, pues no podemos hablar de contratos. Y si no podemos hablar de contratos, no podemos elaborar contratos. Alguien pregunta ahí en el Facebook, ahorita que estaba leyendo algunos comentarios, dice, bueno, me imagino que es contador de apellido Ferrer, dice, bueno, pero si te especializas en contratos, pues entonces los puedes hacer. Pues sí, para especializarte en contratos, pues debes de saber obligaciones, debes saber condiciones, plazo, modo, debes de saber las cláusulas que lleva un contrato, cuáles son las naturales, cuáles son las esenciales, cuáles son las accidentales. Si manejas todo eso, entonces creo que estás capacitado para hacer contratos, ¿no? Porque no sé, digo, habrá que determinar a qué le denomina especialidad, ¿no? Digo, porque incluso yo le puedo decir, incluso en la práctica haciendo contratos, puede ser muy bueno redactando contratos porque circunstancialmente a lo mejor
trabajas con abogados, como a mí me pasó cuando era nada más tenía la carrera de contador, que trabajé muy cerca de abogados y desde ahí empecé yo a manejar las cuestiones jurídicas. Y yo redactaba contratos, pero la verdad es que los redactaba pues por lo que leía de los propios contratos, pero no lo razonaba, que es cuestión distinta. Y la pregunta es, ¿son útiles o eran útiles esos contratos? La respuesta es no. La respuesta es que debes de saber qué es lo que estás plasmando ahí con todas estas consideraciones que mencioné. No es sencillo redactar un contrato. Por supuesto que es un tema sumamente complejo que merece toda la especialidad y desde luego, reitero, volviendo pues al planteamiento que hacías, Martín, que si hay contrato, por supuesto que hay contrato. El contrato de compraventa hay que mencionar puntualmente que no requiere la formalidad de constar por escrito, pero el contrato se hace. Tú le mandas en tu empresa, Martín, mandas mercancía, te hacen un pedido o un correo electrónico o una orden de compra o X, no sé, dependiendo del control interno. La empresa lo recibe, prepara ese pedido, se lo envía, te hacen una transferencia. ¿Cuál es la definición del contrato de compraventa? Es aquel acuerdo de voluntades en donde las partes definen el precio y se ponen de acuerdo entre el precio y la cosa, es decir, el bien, entendiendo por cosa bien, ¿no? Y ahí está perfeccionado el contrato. Si hablamos de un contrato de compraventa de inmuebles, pues ahí ya exige otras formalidades, pero el contrato de bienes muebles no requiere constar por escrito. Diario, en cada acto estamos celebrando contratos, como tú bien lo dices, ¿no? Cuando pasas a comprar algo. Cuando vas, por ejemplo, es más, sin ni siquiera hablar, existen signos inequívocos de que celebras un contrato. Y lo que mencionó ahorita Toño, voy a poner un ejemplo bien común. Vas a una tienda de conveniencia para no ponerle nombres. Marca. Ajá. Entras, recorres los pasillos, tomas lo que desees adquirir, llegas, lo pones en el mostrador, lo toma el cajero, porque hasta eso creo que hemos perdido el sentido de la educación en muchas cosas, porque ya ni saludamos, ni decimos buenos días, ni buenas noches, o sea, es decir, ni hablamos, ¿no? Sí. El cajero lo toma, lo marca, lo registra en la caja, y tú ves ahí en la pantalla tanto dinero. Ya ni te dijo el cajero, tú lo viste, sacas el dinero, tu tarjeta, lo que sea, pagas, te llevas tus cosas, te sales. Fue un contrato de compraventa. Un contrato de compraventa, punto. Otro ejemplo común, ¿no? Yo, cuando estábamos en nuestra época de estudiantes, ¿no? Oye, préstame una pluma. Es un contrato de comodato, ¿no? Claro. ¿No? Y bueno, podemos poner ejemplos de esta naturaleza, pues con todos los contratos, pero quiero ver, siempre hay contratos. La importancia es determinar cuándo es relevante plasmar las condiciones por escrito. Y en el ámbito en que nosotros nos desempeñamos, pues requiere una especial atención. ¿Por qué? Porque por ahí ya estos conceptos que ya se adelantaron, que la fecha cierta, que si la materialidad, que si la razón de negocios, que si la sustancia económica, que si el beneficio económico razonablemente esperado, exige pues que documentemos la operación también. Y yo creo que esto no es nada sencillo. Reitero, yo creo que no hay que perder de vista y siempre lo reconozco como contadores, tenemos esa buena fe, partimos de esa idea de que le damos un servicio integral al contribuyente. Y este comentario quiero aprovecharlo también para resaltar algo que comentaron. Tenemos miedo de perder el cliente, yo les diría, yo creo que tenemos miedo de encontrar mejores clientes. A mí no me interesa un cliente que me quiera cortar porque no le doy un contrato, ¿eh? Me interesa tener un cliente interesante que esté consciente que yo soy especialista en algo, en una materia, y que requiere otros especialistas para que su negocio marche de manera adecuada. Pregunta, Roberto. Entonces es el abogado quien elabora los contratos, ¿correcto? Sí. Ok. Bueno, basado en ese comentario en el chat el día de hoy, por ahí Martín subió algo y Pepe Soto empecé a comentar yo entre broma y risas. Bueno, ¿cómo determinas que ese abogado
es quien puede realizar ese contrato. ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo tengo la certeza que verdaderamente lo que le voy a pagar es realmente algo que me va a otorgar y que me sirve, ¿no? Porque no tengo la certeza, casi es fe, ¿no? De encontrar un abogado y decir, este abogado es bueno, lo puedo por un comentario que me hicieron, porque alguien me lo recomendó, qué sé yo. Y al momento de que me realice el contrato, tómala. Cuando tengo un problema, resulta ser que no era, que era algo mal hecho, literal. ¿Cómo determinar la certeza de que la otra persona sabe lo que está haciendo? Como contador, estamos en el lado del contador y el empresario. Está el empresario, el contador me dice, oye, elabórate unos contratos. Le digo, no, eso necesitamos un especialista. Busco un abogado en, te iba a decir sección amarilla, pero hoy ya no existe. En Facebook y veo a alguien y le digo ese. ¿Cómo determinar que realmente es correcto? Pues yo creo que igual que cuando eliges un contador, yo creo que ahí no hay secreto. ¿Por qué eliges a un contador? ¿Porque te lo recomendaron? ¿Porque hiciste una búsqueda? ¿Porque tienes alguna referencia? Yo creo que lo mismo sucede con el abogado. Digo, porque no todos los abogados también sabemos hacer todo, hay que decirlo con puntualidad. Y yo creo que debemos de ser honestos, ¿no? Y te lo digo, y no es mensaje subliminal, si a mí me contratan o a ti para registrar una marca, pues lo pensaría, ¿eh? No obstante que a mí me gusta la materia, no la practico mucho, me gusta, manejo la teoría, la estudio porque se me hace fabulosa, pero a lo mejor si veo complejidad en el registro de la marca, que veo que hay ahí algunas cuestiones que pueden constituir anterioridad, yo creo que debería yo ser responsable y decirle, ¿sabes qué? Mejor te recomiendo a Juanito. Claro. Y lo mismo sucede, o sea, esa búsqueda, esa elección, pues debe ser en ese sentido a través, creo que de recomendaciones si no tienes referencias directas sobre un abogado, ¿no? Desde luego que el tema de los contratos hoy merece mucha atención por las repercusiones que puede llegar a tener. Y les voy a poner un ejemplo. Somos bien simplistas los contadores. Y lo digo, yo también soy contador, así es que me incluyo. Pero un contrato de prestación de servicios, ¿qué matices le pueden dar? Les pregunto, ahí nos pueden hacer comentarios en el chat. En Facebook. A ver, si yo les digo que el contrato de prestación de servicios nos resuelve el tema de las erogaciones a favor de tercero, ¿me creería? Y la respuesta está en el Código Civil. Y yo veo ahí a muchos colegas, amigos, no, un contrato de mandato y que no sé qué, y que la regla de miscelánea. Yo digo, caramba, lean el Código Civil antes de las reglas de miscelánea y tienen la respuesta, ¿no? El Código Civil dice puntualmente, el contrato de prestación de servicios se podrán pactar las expensas. ¿Y qué son las expensas? Los gastos. Y no requieres cuál contrato de mandato, está ahí, ¿no? Pero si ese contrato de prestación de servicios le agregamos elementos adicionales que nos van a ser útiles, no solamente para el tema natural, es decir, ¿a qué me refiero con el tema natural? La razón por la cual se está contratando. Si nosotros somos capaces de vincularlo con otras materias, por ejemplo, en nuestro contrato de prestación de servicios, nosotros siempre redactamos, incluyendo cláusulas que nos van a proteger. ¿En qué sentido? Cláusulas de propiedad industrial, cláusulas de datos personales, cláusulas de extinción de dominios, señores, cláusulas de ley antilavado. Con esto quiero resaltar la importancia y trascendencia que tiene el que alguien especialista realice los contratos. El contrato no nada más es, por eso les hacía referencia de que si conocemos los tipos de cláusulas que puede integrar un contrato, pues adelante, hagan los contratos. Pero hoy más que nunca se requiere tener una visión amplia, integral al momento de elaborar los contratos, ¿no? Y bueno, cierro mi comentario para tratar de ser puntual en tu pregunta. ¿Cómo buscar un abogado? Pues creo que igual que como buscamos un contador, ¿no? Así por referencias, por recomendaciones, porque hoy está complejo, salvo que seas una firma enorme que pues per se ya tiene prestigio y goza de una presunción de que los servicios que se prestan pues colman toda la calidad requerida, ¿no? Tienen varios especialistas. Gozan de presunción, ¿no? Entonces, creo que esos serían mis comentarios respecto a esta pregunta que planteaste.
También hacemos en el WhatsApp, que por ahí subió Martín, dijo los contratos. Digo, ¿cuáles contratos? ¿De qué área del derecho? Tal civil, mercantil. No sé, tú te aventarías las capitulaciones, ¿no? En su caso, para cuestión de derecho familiar, qué sé yo. Realmente hay complejidad dependiendo cada materia, ¿no? Y creo que lo acabas de decir puntual. Es decir, cada materia tiene su especialización, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y yo, por ejemplo, eso que planteas, me dices, ¿tú te aventarías capitulaciones? No, no, porque no es mi especialidad y no me gusta el derecho familiar, ¿no? Entonces, creo que sería nada profesional de mi parte decirle a alguien, oye, sí, yo te redacto tus capitulaciones. Pues no lo sé y no tengo práctica y tampoco tengo deseo. Punto, ¿no? Bien. Y ahora, otra pregunta, porque haciendo una analogía con lo que pasó con las normas de información financiera que surgen del 2004 al 2006, se hicieron famosas por una reforma fiscal del COPETIN, porque nació la famosa contabilidad electrónica, nació la famosa regla miscelánea de que la tienes que hacer de acuerdo a NIF. Entonces, los contadores voltearon a ver las NIF. Las ven y dicen, sí, cumplo con NIF, aunque no ni las entiendo. Pero mi pregunta, Robert, ahora se hicieron famosos los contratos desde que el demonio metió la famosa o inventó el famoso concepto de materialidad, que hasta digo que hasta es verbo, porque dígame cómo se materializó. Entonces ya empiezo a conjugar, yo materializo, tú materializas, no sé qué Ojo, carambas es materializar, ojo, pero nada. Bueno, el punto es, ¿realmente el contrato, el objetivo del contrato es cumplir con el demonio? ¿O tiene desde el inicio una protección patrimonial para efecto de que la transacción, centrándonos en el contrato de compraventa, que es el más común, donde veo sufrir muchos empresarios, oye, no me pagó, oye, ¿qué cláusula tenías en caso de pago? ¿Tienes penalización? No. ¿Pusiste el plazo de crédito? No. ¿Pusiste la cláusula de no cancelación? No. Entonces, ¿cuál es el peso real de un contrato? sí, ¿Cumplir con el demonio una, o proteger al empresario? una cuestión ahí, Robert, porque por ahí en un grupo de igual de Facebook decía alguien, es que el contrato materializa. Le dije, no, espérame. Es intrínseco en el acto que tú estás realizando, en ese momento se está materializando. Hay elementos los cuales se están materializando. Lo voy a plasmar, le voy a dar formalidad mediante un contrato. Sin embargo, el contrato no quiere decir que se materializaron las cosas. No, es intrínseco por el propio acto que yo realizo. ¿Estás de acuerdo o no de acuerdo? No estoy de acuerdo, porque el hecho de que firmes un contrato no implica que lo cumplas. A lo mejor ya cumpliste con las formalidades. Y, por ejemplo, el contrato de compraventa que se perfecciona desde el momento en que te pones de acuerdo entre el precio y la cosa, ¿no? Y esa es la materialización, ¿estás de acuerdo? Esa no es la materialización sería la entrega de la cosa y el pago, ¿no? A mí me parece. Entonces sería un elemento, de tal suerte que si alguna de las partes no cumple con la obligación a que pactó en el contrato, atendiendo a la famosa pacto sunt servanda, entonces, pues la persona que se ve afectada por el incumplimiento tiene todo el derecho de cumplir, de solicitar ante un juez el cumplimiento forzoso de ese contrato, ¿no? O bien el pago de daños y perjuicios, depende de lo que hayas pactado en el contrato ante la imposibilidad de cumplirlo, ¿no? Entonces, no va implícito, no es intrínseco, no lo creo. Para efectos fiscales lo vamos aterrizando, solamente viene a constituir un elemento. Y hoy, atendiendo a lo que comenta Martín, me parece que es sumamente relevante que un contrato lo vayamos redactando atendiendo a las dos premisas, a la premisa legal, a las consecuencias de su cumplimiento, en qué caso se puede rescindir, cuáles son las consecuencias de esa rescisión, qué pasa si no cumplen en tiempo las partes, si hay una penalización por ese incumplimiento en cuanto al tiempo, la forma de resolver los contratos para evitar llegar a un tema ante un juez, medios alternativos de solución de controversias que hoy están tan de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las partes legales. Pero creo que también es importante
irlo vinculando con el tema fiscal, porque si bien es cierto, como lo mencionaron en esos antecedentes, que a partir de 2014 surge de manera, digamos, formal el concepto de materialidad, no obstante que ya desde 2012 se habían emitido criterios en el sentido de que la autoridad tenía facultades para dejar sin efectos, nada más para cuestiones meramente fiscales, los contratos que celebraban los particulares por no acreditar la materialidad de las operaciones, ¿no? Entonces, creo que hoy es imperativo que nosotros pensemos con esa dualidad. Entonces, pues hay quienes tenemos la fortuna de cachar la pelota de ambos bandos, ¿no? Yo como contador y como abogado y con experiencia en contratos, digo, no me cuesta mucho trabajo, pero hay quien, si somos contadores, pues hay que asesorarnos del que sepa. ¿Para qué? Para armar un contrato que realmente tenga esa dualidad, tenga esas dos funciones, que cumpla pues con, no per se, el contrato no acredita materialidad, es uno solo de tantos elementos que exige hoy la autoridad, ¿no? Y eso creo que es importante dejarlo claro. El contrato puede tener, si nosotros nos estancamos ahorita en temas de materialidad, bueno, pues le damos ese matiz, pero el contrato tiene otras connotaciones mucho más interesantes, ¿no? O sea, si yo quiero hacer planeación patrimonial, si quiero hacer planeación fiscal, necesito los contratos, ¿no? Entonces, con esto quiero resaltar la importancia y trascendencia que tiene, pues, el que hagamos contratos diligentes, atendiendo, pues, a la experiencia, a las necesidades particulares y considerando todos los supuestos, todas las hipótesis que establece el Código Civil en cuanto a modalidades de las obligaciones, ¿no? Nosotros, y yo alguna vez, hace poco, tiempo relativamente hablando, que tuve oportunidad de exponer con consensus el tema de contratos, yo por ahí les dije, es importante que manejemos la cuestión de las condiciones, que es una modalidad de las obligaciones para vincularlo con asambleas. Dije, bueno, pues el que tenga curiosidad y creatividad va a entender perfectamente a qué me refiero, ¿no? Se ha vinculado pues con temas de planeación patrimonial y tributaria. Entonces, con esto quiero resaltar justamente pues, la importancia que tiene este tema de la materialidad del contrato, de la dualidad, de la importancia que tiene el analizarlo desde estas dos ópticas. Vamos a los saludos de las redes sociales. Antes de seguirle por aquí, Rosario García nos manda saludos, Emanuel Figueroa, Gaby Martínez desde Querétaro, saludo Gaby, Pamurrey también por aquí, Efraín, el maestro Efraín Salmir nos manda también saludos aquí, William Gutiérrez, como siempre, gracias William por estar con nosotros, te mandamos un aplauso por aquí, Hugo Osejo también nos manda saludos por aquí por esta red. Mi estimado Efraín dice, formatos que ponen en riesgo el patrimonio empresarial, ¿no? Amalio Alejo dice, pero cada contrato tiene su propia estructura jurídica dependiendo del estado del país donde se encuentren las partes o los actos o actividades a contratar. Es un comentario que nos hace aquí, estimado Amelio. Amalio Becerra nos dice, buenas noches, por aquí, William. Un contrato, como la mayoría de las cosas en un negocio, debe ser un traje a la medida, no un formato universal. Creo que es algo que se ha venido hablando. Nelson Ramo Navarro dice, creo que sí debemos saber de contratos, pero cuando no estamos bien preparados en ese aspecto, ¿quién es la persona idónea para elaborarlos, ¿no? Ya creemos que en este caso, pues es el abogado quien tendría que realizarlo, licenciado en Derecho, ¿no? William Gutiérrez dice, ¿por qué se utiliza en un formato prestado o comprado? Hace una pregunta-respuesta. Por lo que he visto, como uno no es un especialista o está instruido en lo jurídico y para no perder el servicio al cliente se utiliza, se sepa o no, si está bien hecho. Pues algo que platicábamos, ¿no? Que hay mucho miedo de repente cuando se puedan batear por esas situaciones. Ya lo comentó Roberto, es un acto de buena fe, pero la ignorancia pues siempre es mayor, ¿no? Pambu Reyes, felicito a la familia Census por el gran invitado que tenemos la noche de hoy. Por aquí César Martínez Navedo, te mandamos también un abrazo, mi estimado César, y aplausos por aquí. Dice Pepe Soto, 20.20 horas, saludazos, maestro Roberto, por lo que acaba de decir, hago un paréntesis, lo cierro. Tuve el atrevimiento de decir en la mañana cuando propuse el tema de este programa estelar con el contador no debe elaborar contratos. O sea, para Pepe Soto dice, el contador no tiene que elaborar contratos. Y creo que eso ya quedó más que claro, mi estimado Martín, ¿no? Y Roberto,
William dice, el cliente que espera que el contador tiene todo espera que el contador resuelva todo, ¿no? Efraín Salmir, el maestro, nos dice, saludos, mi estimado Pepe, coincido con que el contador no debe de realizar los contratos. Y bueno, pues aquí algunos saludos de las redes sociales. Y muchas gracias por las estrellas, Rosario García, gracias por las estrellas. Recuerden que hoy las pueden cambiar por parte de capacitación en esta casa capacitadora. Esperamos que estas estrellas ahorita te va a comunicar a uno de los asesores. Yo creo que Rubiel va a estar dando seguimiento en este momento. Por aquí nos dice Leonel García, ¿entonces puede existir materialidad sin un contrato? Pregunta. Pues es que volvemos a lo mismo, o sea, si hay un contrato, el hecho de que no lo vean por escrito no quiere decir que no existe un contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades que puede consistir en un hacer, en un dar, en un no hacer. Entonces, pues hay contrato. La pregunta natural debería ser, ¿consta por escrito? Porque en contrato existe. Entonces es intrínseco cuando tú y yo quedamos en una voluntad, hay un contrato y entonces hay una materialidad. Sí. ¿Que se puede o no se puede cumplir? Sí, sí se puede, con otros elementos, por supuesto. Y argumentando, pues, también en caso de litigio, pues también lo puedes acreditar, no necesitan los contratos. O sea, bueno, a ver, quiero hacer énfasis. No es necesario, es muy recomendable. Es muy recomendable que estén por escrito, ¿no? Porque nos facilitan las cosas. Sí, por supuesto. Aquí dice Charlie, el contrato solo es el origen de las obligaciones y derechos, la materialidad. Entiendo que hace referencia a la existencia del acto jurídico con respecto a la realidad, lo que nos dice Charlie. Bueno, la materialidad, de acuerdo, no hay una definición, sin embargo, lo que podemos extraer como tal, atendiendo a los diversas resoluciones que se han emitido, es que por materialidad debemos entender que efectivamente el acto jurídico tuvo verificativo, que realmente las partes realizaron cada una sus obligaciones, ¿no? Y bueno, pues lo definiría de esa forma tan sencilla, y para eso también los tribunales se han incluso pronunciado la forma en cómo se ha de acreditar la materialidad, ¿no? Que es interesante ese tema, que es un cúmulo de información impresionante. Dice aquí Rosario García, en la actualidad se pide tener contrato por todo para poder tener evidencia de los depósitos que reciben en efectivo, ya sea por remesas que se reciben del extranjero. ¿Correcto? Bueno, ahí no requieres un contrato, o sea, fíjense que ahí también hay una cuestión bien interesante. Ahí no requieres un contrato, normalmente es el cumplimiento de una obligación alimentaria, ¿no? Entonces, pues no requieres contrato. El contrato se dio con vaya, la redundancia, con el acto solemne del matrimonio, o el concubinato, o si es padre a hijo, etcétera. Entonces ahí está acreditada la relación. Oye, Roberto, ¿y cómo se lo haces entender al SAT? No, eso, de hecho, yo, acuérdense cuando empezaron a enviar las cartas de invitación por tema de depósitos en efectivo, que el SAT únicamente lo que te pedía para aclarar era que tú plasmaras el RFC de la persona que te había depositado. Y es más, no te permitía el portal ni siquiera hacer alguna aclaración, algún comentario, simplemente decías el RFC y nunca, nosotros atendimos muchas cartas en ese sentido y nunca tuvimos ninguna observación. Hace poco tuvimos un tema ahí de una observación de una donataria, de unas donaciones, no de donataria, porque el SAT decía que se debía de protocolizar. Y también por ahí yo creo que debemos ser muy... Hay criterios también, ¿no? No, y debemos ser muy diligentes porque de repente, mira, nos hacemos famosos nosotros en redes sociales y tenemos cierto prestigio y luego la gente piensa que nosotros tenemos la verdad absoluta y eso tampoco es cierto. Somos humanos, nos equivocamos y yo creo que, por supuesto... Tú no, Martín, tú no te equivocas, güey. Partimos de un principio de buena fe, ¿no? Lo voy a ejemplificar con esto. Hace poco yo... dentro de los cursos que yo doy, que fue un tema de planeación patrimonial, hablábamos de la donación y alguien me dijo, oye, es que tal persona está diciendo que el contrato de donación se debe de formalizar en escritura pública a partir de 5,000 pesos. Le digo, eso es una verdad a medias, una verdad parcial o una mentira también parcial, depende de cómo lo quieras ver.
Y me dicen, no, pero es que quien lo dijo es famoso. Y yo creo que debemos tener una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Y yo parto de la idea de que siempre también actuamos de buena fe, porque no queremos decir mentiras, por supuesto, ¿no? Pero, y esto tiene que ver con la pregunta que formulaba Amalio Alejo, si no mal recuerdo, que hay que atender a la disposición del Código Civil de cada entidad federativa, y eso es cierto, porque si nos remitimos al Código Civil, vamos a encontrar muchas diferencias en las 32 entidades federativas. El Código Civil Federal, que esto es lo que me argumentaban a mí, sí es cierto que establece que a partir de 5,000 se debe de protocolizar, pero el Código Civil Federal, ¿cuándo es aplicable? ¿Cuándo es competencia? Pregunto. Les digo, y me argumentaban que decían, no, es que de acuerdo al artículo 5 del Código Fiscal, dice que es aplicable el derecho federal común, y luego lo vuelvo a preguntar. A ver, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación dice que los elementos esenciales de las contribuciones son de aplicación estricta. Y todas aquellas cuestiones que no, entonces se aplica supletoriamente el derecho federal común. Primero hay que resolver qué es el derecho federal común, ¿no? Esa es la primera pregunta. El derecho federal común está integrado por el derecho mercantil y por el derecho civil. Y bueno, ya está. Pero no son elementos de las contribuciones ni los demás elementos. ¿Por qué el derecho tributario tendría que incidir en las decisiones de los particulares? Entonces, no es aplicable el Código Civil, y esto es importante. Ya ven cómo es relevante conocer de contratos. Entonces, para aterrizar el ejemplo, contrato de donación, ¿cuándo se debe formalizar? Depende, sería la pregunta. Si estamos en Puebla, no hay obligación de protocolo. Si estamos en Nuevo León, no hay obligación de protocolo. Si estamos en Michoacán, no hay obligación de protocolo. Hay 5 estados que no tienen obligación de protocolo. Hay otros que están con base en UMAS, hay otros que dice a partir de 100,000 pesos. En el caso de la Ciudad de México son 5,000 pesos, que es coincidente con el Código Civil Federal, porque fue el primero. Y es obvio, porque de ahí lo copiaron. Entonces, pero debemos ser muy cuidadosos en esos temas, ¿no? Creo que también nosotros tenemos una responsabilidad de todo lo que subimos en redes. O sea, y la recomendación aquí para todos nuestros amigos que nos escuchan es, no nos creamos todo lo que alguien publica, sea el nombre que sea, Roberto Valenzuela, Martín, el que sea. O sea, hay que irnos primero, hay que verificar pues la fuente, ¿no? O sea, no es un tema, es un tema relevante, pues, porque, digo, el idealizar, el creerle a alguien de manera ciega, pues nos puede conducir a cometer errores de manera involuntaria, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros nos remitamos a la lectura de los textos legales. Ya escuchaste, Martín, no, o sea, tu palabra no es ley, güey. No, y yo siempre lo he dicho en mis cursos, no me crean ni una maldita palabra, pero rara vez me equivoco. ¿Por qué? Porque para poder publicar algo en redes sociales, primero estudio, reviso, vuelvo a revisar, incluso reboto los temas. Al maestro Roberto le ha tocado también participar en mi rebote de ideas, y ya que estoy consciente de lo que voy a publicar, esta prueba de balas, lo subo. Cosa que a veces quisiéramos ser el que primero lo dijo, ¿no? Y somos ansiosos en ponerlo primero. Y todos me repiten la misma, hasta se copian, ¿no? Pero bueno, ese es otro boleto. Lo que yo quiero compartir con ustedes dos y con el resto del público es el por qué a este episodio de Rompiendo Paradigmas le denominé El contador debe conocer de contratos. Porque pasó en grupos de WhatsApp, le pasó a Toño, le pasó a Pepe Soto, y yo creo que a muchos, por leyendo sus comentarios, al decir conocer, yo nunca me referí a elaborar. Al decir conocer, quiere decir que lo puedes leer, puedes entender y puedes extraer lo que para ti es importante. Porque yo metido, y les digo, en la realidad pasan por mí todos los contratos de proveedores, de clientes, de bancos, pero siempre digo al área jurídica, revísamelo. Pero lo que yo busco es encontrar el negocio, porque en el clausulado, en las obligaciones de hacer o de no hacer, en los tiempos, en las condiciones, yo voy a encontrar el negocio.
y digo, oye, aquí dice que nos van a pagar a 30 días. ¿Esa es la condición que acordaste con el cliente? No, porque era de contado. Tache al contrato. Oye, aquí dice que nosotros lo vamos a llevar hasta allá. Paquetería y la paquetería se hace responsable, sí. Entonces el contrato dice algo medio chueco. El otro, oye, aquí dice que te comprometes que le entregues en 24 horas y el cliente está en Baja California Sur. ¿Podemos cumplir? No, ese no fue el acuerdo. El contrato dice que va a ser un descuento, por ejemplo, tiendas departamentales te descuentan por todo. Tenemos una idea de que si somos proveedores de esas tiendas departamentales monstruo, estamos en la gloria, pues déjeme decirle que numéricamente no. Entonces te van a descontar por movimientos, porque primero por centralizar todo. Tienen tiendas en todo el país, pero tú lo mandas al CEDIS que está en Ciudad de México. Pero tu gente o nuestra gente no puede entrar a su CEDIS. Entonces ellos tienen que descargar y acomodarlo en su almacén y eso me lo descuentan. Si un producto no se mueve en una tienda, por no moverse me lo van a descontar. Si hay un remate, entramos al 50% de la rebaja que haga la tienda. Eso está en el contrato y los porcentajes están en el contrato. Y lo que yo digo es, a ver, ventas, ¿tú acordaste esto con el cliente? No. Y es en donde me doy cuenta que el contador debe conocer el contrato, no para elaborarlo, no para interpretarlo, sino para encontrar el negocio que ahí está plasmado, que como por ahí decíamos, y creo que todos estamos en la misma línea, el contrato es el inicio de una operación que va a concluir cuando entregues el bien, recibas la contraprestación y cumplas hasta el último clausulado del contrato. Y todo ese hilito, que hay muchos elementos de aportar, es la famosa materialidad. Pero si ni siquiera sabemos entender incluso los aspectos jurídicos, las palabras que quieren decir, oye, pues yo sin pena, digo, yo soy un güey en contratos. A ver, abogado, yo tenía en Deloitte a un abogado que todos los días bajaba a verlo y cada vez que tocaba su puerta decía, ¿ahora en qué la regaste, güey? ¿Por qué? Porque sabía yo que él sabía que era un problema del cliente. Pero gracias a eso empecé a identificar problemas, no jurídicos, sino de negocio. Y luego el contrato dice una cosa, se hacen en la práctica cosas diferentes a lo que acordaron, se concluye en aspectos diferentes a lo que se había acordado y a lo que se está documentando incluso con el bendito CFDI, que la clave de uso de servicio de producto no tiene nada que ver con lo que me estoy comprometiendo a vender, todo debe estar en sintonía. Y es en donde el contador debe estar capacitado, tener las antenas bien paradas para ver el negocio plasmado en un contrato. Porque a veces el contrato, a veces no. El contrato es el acuerdo de voluntades, lo que le da origen a una transacción. Y si no sé encontrar esta situación, los efectos financieros y posiblemente fiscales se vayan a distorsionar. Pongo un ejemplo. En la norma de ingresos te dice, oye, si en el contrato estableces una cláusula de que en tal fecha vas a recibir un anticipo, pero el cliente no cumple con esa obligación contractual, tú contractualmente tienes un derecho. Y surge un derecho de cobro que en materia contable es una cuenta por cobrar. Y va a surgir una obligación derivada del contrato porque ese dinero que vas a cobrar va a servir para cumplir tus obligaciones. Y nace una cuenta por cobrar y cuenta por pagar del contrato. Eso dice la NIF de 1. ¿Quién conoce eso? Incluso si leyéramos la norma, yo siempre digo, tiene conceptos más jurídicos que financieros esta norma, y es en donde me despierta el interés de conocer más, de entender mejor los contratos, ojo, sin hacer a un lado al abogado. Si yo digo, si el abogado no conoce el negocio y yo lo conozco, y yo no conozco de aspectos jurídicos que ha determinado muy bien Roberto, pues entonces nos sentamos los dos y cada quien va a aportar su visión,
porque al final de cuentas es la misma operación y nuestro propósito en conjunto es la operación y es el cliente. Pero vivimos peleados de que sí, que no, que zapatero a tu zapato. Yo ya me cansé de ver mis zapatos, a mí me gusta ver los zapatos de los demás, no me limiten, pero incluso desde el mismo concepto no me entendían la idea. Me llevé media hora en chats tratando de guiarlos hacia dónde voy. El contador debe conocer, sí, entenderlo, interpretarlo, apoyarse en un experto, pero debe encontrar el negocio plasmado ahí, porque al final de cuentas ese es su origen, ¿no? No sé qué dijo, pero adelante, Roberto. Yo me quedé jetón. No, totalmente de acuerdo. Pues finalmente la contabilidad lo único que hace es reconocer actos que, derivados de transacciones económicas. Punto, ¿no? Y obviamente pues habrá que registrarlas acorde justamente a esa normatividad y debe de cumplir. De hecho, tiene mucho sentido. Una pregunta, Roberto, antes de que sigas, una pregunta. ¿Tú o tú dirías que una persona física tiene que registrar sus gastos, todos los gastos? Es decir, hasta su comida, todo lo que erogue la persona física. A ver, yo te diría, registrar depende. Registrar como una forma de control, sí. Registrar en la contabilidad, no. Entonces, esa sería mi respuesta concreta. Pero ya hasta me cortaste la inspiración de lo que iba a decir. Sí. No, no es Es que cierto. me acordé de un amigo de Martín que decía que Ok. todo, pero ahorita me está acordando. Es que, Adelante. por razón, no entendía pues el contexto, pero ese sería pues mi comentario. Yo creo que al final es cierto de registro de las operaciones. Es importante pues mencionar que como reforzando lo que él decía, finalmente yo creo, hoy que me he metido un poco a las normas de información financiera, y luego esto pues de repente en esas reuniones tan llenas de pasión con lo que hacemos ahí con algunos colegas, que estudiamos temas que nos ponemos y que todos retroalimentamos, es muy interesante, ¿no? Creo que al final de cuentas, y eso me ha obligado pues aunque no me guste, lo digo con toda claridad, no me gusta, pero tengo que acudir a la lectura de las normas de información financiera, sí, evidentemente son cuestiones meramente jurídicas, cuestiones totalmente jurídicas. Por ahí hay hay una tesis, ¿no? Que habla que las normas de información financiera no solamente cumplen con su función natural, ¿no? De registro homogéneo de operaciones para que cualquier persona pueda interpretar los estados financieros en cualquier lugar donde se encuentre, sino que también tiene la función de resolver problemas jurídicos, ¿no? Entonces, eso está padrísimo porque, como bien lo dices, Martín, pues lo único que reconoce es transacciones. Y esas transacciones hay que registrarlas. Nada más para cerrar mi comentario, en esto que tú mencionabas del anticipo, pues ya surgió un derecho de crédito. Eso para describirlo jurídicamente, ¿no? Tú lo mencionaste de otra forma, atendiendo pues a las normas de información financiera que también cobran mucha vigencia con esa modificación que atinadamente señalaste relativa a los contratos, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, como conclusión en este comentario, pues sería, hoy es relevante el manejo integral del contrato, no solamente desde el ámbito legal, sino también fiscal e incluso financiero, ¿no? Ok. Bien, antes de seguir por aquí, sí. ¿Sí te quedó claro, Toño? Sí, me quedó claro. Antes de seguir con esta dinámica, recordarles que tenemos el evento de la reforma en outsourcing, bueno, pues esta charla o este foro de preguntas y respuestas, ¿no? En el cual hemos invitado a un abogado laboralista, ¿no? A un especialista en la parte fiscal y una especialista en la parte de administración, para que nos den sus puntos de vista de esto que se entiende como una parte de reforma al outsourcing. Desaparece, no desaparece, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos aquí este evento. Si es de su agrado, pues manden también mensaje por aquí. Por otra parte, recordarles que tenemos la semana del Diplomado del Contador, que es en mayo del 19 al 25 de mayo, el cual va a estar también mi estimado Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, el contador Enrique Corona, entre muchos más que nos estarán acompañando en este Diplomado del Contador.
manden mensaje también en el caso de que estén interesados. Y recordarles que esta semana empezamos con el diplomado de práctico de COI en la plataforma de Aspel, en esta que usualmente es uno de los sistemas que más utilizan la mayoría de la gente que tenemos agregados a esta red social. Entonces, bueno, pues creo que puede ser de beneficio esta parte práctica de revisar la parte del sistema en el caso de Aspel, ¿no? Que es Aspel COI. Bien, pues seguimos, mi estimado Martín. Vamos a darle pues este tiempo para ir cerrando el tema de contratos. Entonces, ya nos quedó claro, nos tenemos que apoyar de un especialista en esa área, de un abogado que sea experto en esa realización de los contratos, que si bien el contador tiene que saber elementos para, obviamente, ampliar pues la perspectiva, no cae en la cancha del contador realizar los contratos. Ya hablamos de que muchas de las veces se da por miedo, por no perder la parte del cliente. Ya hablamos de la importancia de los mismos, o Roberto ya nos puntualizó. Y para ir cerrando, mi estimado Martín, adelante, te doy la palabra. De hecho, por ahí me ponían en redes sociales, dice, yo preguntaba lo mismo, el contador debe conocer de contratos, y me decía una persona, pues si es la que hace la nómina, pues yo creo que sí. Pues hay contratos laborales, ¿no? Donde hay obligaciones. Y luego las demandas surgen porque o no está el contrato, o está mal preparado, o no refleja la realidad. En el contrato nunca establece que hay tiempo extra y hay tiempo extra que no se paga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo he visto también en los contratos, y eso me surgió la idea viendo las normas de información financiera, que no hay una cláusula de salida o una cláusula de, ¿cómo le llama la norma? De no cancelación. Jurídicamente, yo creo que Roberto me va a decir el término jurídico, pero la norma contable te habla de cláusula de no cancelación. Por ejemplo, oye, dame el 50% de anticipo y el 50% restante a la entrega del bien. Pero si tú cancelas el contrato, la penalización va a ser que ese 50% que me diste ya no te lo devuelvo. Y es entonces donde dice la norma, si ese derecho, o más bien no tienes obligación de reembolsar el anticipo, ya es ingreso tuyo y lo puedes reconocer como un ingreso, aunque se haya cancelado el contrato. Y pocos contratos que he visto no tiene esa protección de decir, oye, si vamos a cancelar, te va a costar. Y eso lo ven los bancos. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento financiero, te dice, no me acuerdo el término, pero, ¿qué es? No, se me fue el término, pero te dice, vamos a abrir ventanas de tiempo, es decir, si son 5 años, al segundo año, en este mes, tienes chance de salirte con un costo de tanto. Al siguiente año, tanto. Al siguiente año, tanto. Pero si lo haces en un mes que no es esa ventana de tiempo, pues te va a costar una penalización mayor. Por eso, porque es una cláusula de no cancelación, te obligan que te salga más caro salirte que llegar a término del contrato. Es una y eso penalización. muchas veces lo he visto. Y las normas de información financiera lo mencionan. Entonces, por eso surge mi necesidad de que como contadores entendamos, conozcamos qué debe estar plasmado en el contrato como parte de una protección. No sé qué opinas, Roberto. Que muchos de lo que acaba de mencionar también Martín, mencionó Roberto, no sé si sean contratos de adhesión, ¿no? En donde pues ya no le vas a poder modificar absolutamente nada, ¿no? Y están las cláusulas bien especificadas y bueno, pues te adhieres o no. Fíjate que tengo dos comentarios. Para mí, los contratos de adhesión no son contratos, son guiones administrativos. Ok. Porque un contrato per se es un acuerdo de voluntades. Y en un acuerdo de voluntades las dos partes participan, o las partes que se vean inmersas en él, pues en conjunto desarrollan su legislación particular, para decirlo de ese modo. Y es a lo que se obligan, ¿no? En términos del 1796 del Código Civil. Pero ¿qué pasa con los bancos? Sin embargo, el contrato de adhesión, pues es un contrato, por esto mi comentario de que es un guión administrativo, porque lo tienes que registrar ante Profeco o ante Conducef. ¿Para qué? Para quitarle todas aquellas cláusulas leoninas.
y tú ya no puedes negociar, no puedes modificar. Por eso cuando a mí me mandan un contrato, entre comillas, un contrato de adhesión, oye, pero ¿para qué te lo reviso? Porque pues la verdad es que no le vamos a modificar nada. Te puedo hacer comentarios respecto de lo que a mi juicio puede representar un riesgo. Pero por esa razón, no es un contrato el de adhesión no es un contrato, es un guión administrativo que está aprobado por una autoridad de esa naturaleza. Okay. Entonces, esa parte creo que es importante mencionarla porque por ahí también. Y esto lo dibuja muy bien. Oye, hoy me lo aprendí, ¿eh? Fíjate que no lo había visto y tienes razón, no hay un acuerdo de voluntades, es decir, pues te aclimatas o te aclichingas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues órale, Porque se pero... convierte en un acto unilateral, ¿no? Lo quieres, aquí están las condiciones. Exacto, exacto. Entonces, esa sí la cuestión. Entonces, ¿cuál es el otro comentario que se me fue? Me emocioné al comentar esto del contrato de adhesión. Pero bueno, quisiera también aprovechar para mencionar, fíjate que hoy en la mañana yo veía por ahí un post que puso Martín y que te lo dedicó, ustedes sabrán sus razones, ¿no? Y habla de Lo amo ese gordo. los tres filtros de Sócrates. El que publicó Martín tiene otro nombre, pero normalmente se le conoce como los tres filtros de Sócrates. Y creo que esto funciona muy bien con el tema del contrato, ¿no? De que llegan con el rey y decirle, oye, alguien está hablando de ti, ¿te consta? Es decir, ¿es verdad? No. Entonces, en el contrato también hay que verificar que sea verdad. Ah, bueno, ¿no te consta? No. ¿Es bueno? Tampoco. Pues hay que verificar que el contrato sea bueno. Y finalmente, ¿es útil? Ah, tampoco sé. El contrato debe ser útil. Esos son los tres filtros de Sócrates perfectamente aplicables también al tema del contrato, ¿no? Sí, si no es un dato inútil. Así es. Sí, sí, perfectamente habrá que trasladarlo pues al ámbito legal, que finalmente todo lo legal emana básicamente de las cuestiones filosóficas, ¿no? Y yo, en lo personal, creo que un obstáculo, desde mi perspectiva y de lo que he vivido, un obstáculo para hacer un contrato es el propio empresario, porque él hace un contrato, hace un convenio y luego no comparte los acuerdos a los que llegaron, se hace una torre de Babel y después de 3 meses no me pagan. ¿Por qué? Porque no fue lo que acordé con tu jefe. Y eso se da muy frecuentemente cuando hay estructuras pequeñas, ¿no? Las empresas pequeñas, las medianas, incluso las grandes, como Bimbo, perdón, como los amigos de Pepe Soto, ¿no? Que dicen que ellos tienen la ley, son la ley, ¿no? Pero yo creo que también es muy importante hacer conciencia en el empresario de que nos debe compartir todos los acuerdos que realizó con el propósito de ayudarlo, no andar de chismosos, sino de documentarlo, de ayudarlo, porque al final de cuentas, el contrato, desde mi perspectiva, sirve para mitigar riesgos, ¿no? De cualquier tipo. Y además me va a ayudar a generar información financiera transparente, y de la misma transparencia van a seguir o van a salir los efectos fiscales, ¿no? Pero bueno, desde mi perspectiva, el contador debe conocer de contratos, que no implica elaborarlos. Eso yo creo que ya todo el mundo lo tiene claro, y al que tenga la tentación, se lo va a llevar la maldición. Sí, O como dijo Roberto, que se clave bien, ¿no? Hasta el tuétano de todo. sí, sí, sí. Y además en este ámbito en el que nosotros nos desempeñamos, en la calidad que tengamos como profesionistas, como trabajando para algún patrón, como asesores, como expositores, como conferencistas, creo que tenemos una responsabilidad y eso siempre, a mí me queda claro, ¿no? Y en esto realmente se vuelve mucho más complejo porque no es el contrato per se, como lo hemos venido diciendo durante toda esta plática, sino que se complica por las cuestiones vinculadas con los temas fiscales, ¿no? Y financieros, si le agregamos también, si queremos hacerlo. Entonces, realmente creo que sí exige mucha diligencia, mucho cuidado, mucho respeto por el área. Y les voy a citar un ejemplo que a mi juicio ilustra mucho esto que
que estoy mencionando, el por qué trabajar de manera conjunta entre contador y abogado, porque eso sí es cierto, ¿no? Porque yo puedo ser muy buen abogado elaborando contratos. Tengo el expertise en elaborar contratos de toda clase, pero mi trabajo se ha reducido al ámbito natural de los contratos, es decir, un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, un contrato de mutuo, un contrato de préstamo, un contrato de asociación civil, de sociedad civil, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando le llamas al especialista en contratos y tú le llamas para que le dé un matiz fiscal? Y entonces ahí yo lo que he comentado es que partimos de una tesis y alguien tiene una antítesis o antitesis, como le quieras llamar, para arribar a una conclusión. Y pongo esto como ejemplo. ¿Cuál sería mi tesis? Que me llaman a mí como un hipotético especialista en contratos de arrendamiento financiero. Y yo lo redacto el contrato. Esa es mi tesis. Y elaboro mi contrato súper padre. Y para mí no deja de ser un contrato de uso goce, dependiendo de las opciones que vaya a ejercer. Pero resulta que llego y lo presento a la empresa y me dice el contador fiscalista, me dice, oye, lo que pasa es que para efectos fiscales, de acuerdo al 14 del Código Fiscal, el contrato de arrendamiento financiero se considera una enajenación. Y entonces pierde su naturaleza primaria, su naturaleza mercantil, se traslada al ámbito mercantil. Entonces sería mi antítesis. ¿Y cuál sería mi conclusión? El contrato de arrendamiento financiero para efectos mercantiles es un contrato de uso goce, pero para efectos fiscales es un contrato traslativo de dominio. Tiene repercusiones totalmente distintas. Y de ahí nos podemos ir, como ejemplo, esto que lo mencioné, pues es un ejercicio de dialéctica, ¿no? Al final de cuentas, creo que eso es lo que también debemos de observar. Se vuelve muy, muy complejo el tema del manejo de los contratos. Incluso Robert, en el aspecto financiero, se va junto con lo fiscal, sigue la misma línea de lo fiscal, el mismo tratamiento. Porque lo reconoces te como transfiero parte. propiedad, pero sí lo debes considerar como un activo. Y es en donde debemos tener el feeling de empezar a separar las cosas. A veces van a ir alineadas y a veces no. Sí, porque reitero, la norma financiera lo único que hace es reconocer los efectos legales de un contrato, los efectos naturales legales, o sea, un derecho de crédito, punto. Correcto. O una obligación, depende del lado que lo veas, ¿no? Y fíjate que me he dado mucho cuenta cuando te dan el famoso leasing en los autos, cuando tú lees el contrato, por más que te lo quieran esconder, pues encuentras que es un arrendamiento financiero simulado, ¿no? Sí. Porque en lugar del anticipo te dicen dame 4 rentas anticipadas y siempre me han dicho la opción de compra, si te lo pides no existe. Por eso no forma parte del cuerpo del contrato, sino como un anexo por ahí perdido que llega por obra del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y hasta te cobran comisión. Entonces hay aspectos mercantiles que la misma Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito te dice claramente que desde que estés leyendo el contrato, como contador, no como abogado, te das cuenta de que algo no va muy bien y no embona con lo que tú estás plasmando y que deduces como gasto, ¿no? Entonces, en lugar de aplicar el 25, debiste haberte aplicado 38 de renta, en lugar, ya lo financiero, ya desapareció el gasto. Lo hace como arrendamiento financiero y arrendamiento que también me han regañado, ¿no? No existe el arrendamiento puro, porque el Código Civil solo habla de arrendamiento. Nosotros lo conocemos como puro, la norma le llama operativo, pero para la norma no existe diferencia entre los dos, se registra exactamente igual. Entonces, son los puntos finos que el contador debe estar listo para empezar a aprender y aplicar, ¿no? No, y en ese tema, Martín, hemos encontrado en ejemplos, ¿no? De que te rentan un vehículo de las marcas premium, te lo rentan en 6,000 pesos masiva para cumplir con el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, y resulta, 27 y 28, hago la aclaración, que el carro vale 700,000 pesos, ¿no? Te lo rentan en 6,000, te piden un anticipo de 30 rentas, lo estoy exagerando, de 30 rentas anticipadas,
Pero te cobran una mensualidad por un concepto de gastos de administración que supera el valor de la renta. Ese es un ejemplo preciso y claro de, ¿tiene sustancia económica? ¿Tiene razón de negocios? Me lo van a echar para atrás. De firmar un contrato de esa naturaleza, la consecuencia, ¿será deducible o no será deducible? Entonces, Pues de entrada ya, ¿no? Muy burdo. es muy burdo, ¿no? Pero así están ofreciendo los esquemas, ¿no? De repente dices, traes un carro, ese de la estrellita, y dices, ¿cuánto? Estoy pagando renta, ¿y cómo? No, pues pago 17,000 pesos al mes. No, pues no es deducible. Pero cuando ves el contrato, caray, ¿cómo que de gastos de administración pagas 9,000 de renta pagas 6,000, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido, pues. Las fantasías fiscales. De repente. Sí. Oye, Robert, me dijiste que había llovido, pero no me imaginé que tanto. Ahorita les voy a poner una foto que me acaban de enviar. Vean la casa de su presidente ya que tienen, ¿no? Miren cómo quedó ahí en redes sociales. El granizo estuvo cañoncísimo, ¿eh? Acaban de mandarme esta foto, ahí si la ven, estuvo impresionante. O sea, sí, granizo. Fíjate que acá, sí cayó granizo en el sur de la ciudad. Intenso. De hecho, estaba yo con la incertidumbre de si iba a poder participar esta noche con ustedes porque se fue la luz varias veces. Entonces dije, bueno, pues es algo que no podemos controlar. Si llegando la hora de veo que no llega, pues les voy a comunicar que no podré. Afortunadamente, 7 minutos antes de las 9 llegó la luz y parece que llegó para quedarse, ¿no? Porque si no nos afectó, pues estamos aquí. Sí estuvo bastante intenso el granizo. Que por cierto, eso no es culpa de Bartlett, ¿de Toño? No es culpa de él. No es culpa de CFE. Fue un efecto meteorológico. Sí, una empresa de primer mundo, cabrón. Ya ni hablar. Sí, las empresas no se crean para saber si te va a caer una bola de béisbol, ¿no? Sí, claro. Ahí yo quiero saludar ahí a las personas que me mandaron saludos. Para quien me puso Roberto Valencia, no soy Valencia, ese es otro. Valenzuela. Yo soy Roberto Valenzuela, pero se agradece el detalle. Y quiero mandar un saludo muy especial a mi colega por partida doble de Zacatecas, Carlos Alberto Gallegos. Un gusto, colega, que nos estés escuchando. Mi aprecio, mi respeto y mi admiración también para ti. Pues gracias, Roberto. Gracias, Roberto, por estar esta noche. Ya son 10:30. Vamos a dejar que se duerman aquí. Estos chamacos, no sé por qué están conectados tan tarde con nosotros, pero aquí siguen, ¿no? Y bueno, pues agradecerte, Roberto, el hecho de que hayas estado aquí en Rompiendo Paradigmas. Martín, te doy la palabra. No, hombre, como siempre, Roberto, un placer escucharte. Tú sabes que yo aprendo todos los días. Ya aprendí del famoso usufructo, que ya lo estoy aplicando. Pero importante, muchachos, que siempre traten, o mejor dicho, busquen a gente con conocimiento, con experiencia, con práctica, como lo es el maestro Roberto, para aprender. Porque eso es importante. Aquí venimos a aprender. Ha sido muy generoso en compartir con nosotros todos sus conocimientos, su experiencia, y espero que les sirva de provecho. Y por favor, moraleja, no hagan contratos. No compren los de 200 varos. No saquen, déjalo en paz. Sí, ¿verdad? No los revendan. Yo no, Master Roberto. Ya hasta luego, ya encontramos oferta. Un super paquete nuevo. Libros, contratos, el material del Maestro Roberto, mis materiales de cursos que hemos dado. Oiga, no sean mala onda, no compren eso, porfa. Sí, más bien, lo importante es aprender, ¿no? Es una buena recomendación. Creo que nosotros como profesionistas tenemos una responsabilidad. Y no solamente con nosotros, también con nuestros colegas y todos aquellos que se esmeran, se empeñan, le dedican tiempo, compasión para hacer materiales, para hacer libros. Creo que lo justo es que tengan un reconocimiento, ¿no? No que los libros anden ahí circulando en los grupos de WhatsApp. Ya el cinismo llegó a tal grado que, como bien lo mencionas, Martín, en Facebook te venden paquetes de libros, revistas. O sea, de verdad eso ya raya en lo inmoral, ¿no? Dejemos a un lado el tema ilegal. Yo siempre digo algo, que si nosotros aspiramos a cobrar bien, buenos honorarios por nuestros servicios, pues no seamos mezquinos para capacitarnos, compremos libros, paguemos suscripciones, compremos las revistas, paguemos capacitación. De esa manera, pues vamos a poder aspirar
a cobrar buenos honorarios, ¿no? Que- Entonces, que- hay que que- ser congruentes, hay que ser congruentes con nuestros actos, pues. que ojo, en el caso de la revista de Sentido Empresarial es completamente gratuita y ya también la están vendiendo, ¿no? Pero ya Y te si dije soy- por qué, Toño. Así porque tú escribes, güey. Porque yo escribo y eso le da un valor. Sí, sí, ya. Por eso la cobran, ¿no? Así es. Pero Maestro no la cobraron Roberto, nosotros, la están cobrando otros. Maestro Roberto, muchísimas gracias. No, hombre, un placer. Y antes de despedirme, quiero mandar un especial saludo a mi hermano del alma, mi aprecio que tiene Efraín Salvador. Muchas gracias por estar aquí. Además, es un cuate de muchos conocimientos, conocimientos sobrados. Yo soy un aprendiz de él, entonces es para mí un honor que esté esta noche. Saludos también para Pepe Soto, para Pambu Rey, que fue quien se equivocó, pero no lo hizo de mala fe en el apellido. Y además dice, Martín, que te ves muy bien sin barba, ¿no? Entonces ahí te paso el cumplido. Gracias. Saludos para también Amalio Alejo. Y bien, pues disculpen la omisión, pero para todos los que se conectaron y hicieron comentarios, muy buenas noches de mi parte. Ha sido un gusto, un placer haber participado con ustedes esta noche. Gracias Roberto, gracias por estar con nosotros y a nombre de Census Capacitación y de todo el equipo aquí, Erubiel, Valquiria, José, y bueno, todos los que hacen esta parte de la transmisión, porque recuerden que Census Capacitación no es Antonio, es todo el equipo que está a diario haciendo eso. Son ustedes también parte de los que dan los cursos y comparten su conocimiento. Todos ustedes son parte de Census, ¿no? Esa únicamente fue una idea de su servidor, sin embargo, los que hacen realidad toda esa parte pues son los que están detrás, ¿no? Que son todos ustedes. Y todas las personas que también se conectan en las noches a escucharnos. Muchísimas gracias y como dijo estimado Roberto, pues también inviertan, ¿no? Es horrible que también los autores de los mismos libros se den cuenta que sus libros están en las redes, de repente pues no se siente tan padre, ¿no? Y bueno, pues también en nuestros grupos no lo penalizamos porque al final pues también es parte de cada persona, la empresa no convive con ese tipo de cuestiones, sin embargo es algo que también queda como parte de la ética y bueno, pues del profesionalismo de cada persona, ¿no? Entonces, creo que es algo que deben de ustedes de analizar. Mi estimado Martín, un gusto verte, sin barba, güey, te ves más joven, como 20 años más. Sí. Oye, gordo, ya no te pelees conmigo en redes, que luego piensan que es verdad. Pues Por tú cierto, a todos los que nos ven ahorita y que luego nos andamos diciendo cosas, pero no son reales, no se lo tomen a pecho. Ya andan ahí diciendo que no, que eres un soberbio. Bueno, sí lo es el señor, pero pues, déjenlo, pues. Eso tiene un adjetivo, se llama amor. Exacto. Imagínense, se meten con mi soberbia, con mi ego, con mi prepotencia. Pues yo qué culpa que este güey lo estén bloqueando a cada rato de Facebook. Y luego, ay, méteme a tu grupo. Se hace la víctima, señores. Es que de la boca sale lo que tiene el corazón, entonces por eso. Se hace la víctima. Cámara persona. Roberto, te mando un abrazo a distancia. Martín, un abrazote. Cuídense. Un gusto. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias a todos los que estuvieron conectados esta noche. Vámonos.